Vamos, antes de dar inicio, a las clases del día de hoy, sábado 15, voy a hacer recordar ya a los asistentes, a los participantes, lo que hemos avanzado hasta el día de hoy en esta tercera capacitación integral virtual y certificación como consejeros terapéuticos en adicciones y familia 2022. El sábado 18 de diciembre hicimos un trabajo de apertura de la capacitación. Empezamos con módulo clínico, sintomatología clínica en las adicciones, módulo consejería, 27 talentos del consejero terapéutico. El día jueves 6 de enero tuvimos la oportunidad de trabajar el módulo comunidad terapéutica, historia y características de la comunidad terapéutica. El módulo neurociencias, neurobiología de las adicciones. El día sábado 8 de enero del 2022 hemos trabajado módulo neurociencia, deterioros de las diversas partes del cerebro y las consecuencias por consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales. Módulo teórico, el cerebro del adolescente. Módulo comunidad terapéutica, las normas terapéuticas en la modalidad comunidad terapéutica, parte 1. El día jueves 13 hemos trabajado el módulo teórico, la marihuana, THC y CBD, parte 1. Hemos trabajado módulo comunidad terapéutica, las normas terapéuticas en la modalidad comunidad terapéutica, parte 2. Y hemos trabajado el módulo comunidad terapéutica nuevamente, los 12 derechos universales del residente en la modalidad comunidad terapéutica. Es lo que hemos avanzado el día de hoy. Sí tenemos dos temas muy importantes para seguir avanzando y para tomar en cuenta bajo qué criterios clínicos y qué criterios terapéuticos la población, o mejor dicho, los internos, los residentes, dentro de una modalidad comunidad terapéutica, cómo los vamos acentuando, bajo qué criterios. Pero no podemos dar esa información sobre los criterios clínicos porque no tenemos la base. Entonces, la base lo vamos a hacer el día de hoy. Quizás algunos lo conozcan, algunos quizás lo conozcan, pero tengan algún tipo de duda con relación a estas teorías de estos dos autores que más adelante, ya en estos últimos 13 años, ¿verdad? Otros especialistas lo han modificado. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a trabajar, déjenme ponerle, a ver, vamos a trabajar lo que es muy, pero muy importante dentro de el abordaje de las adicciones. Nos vamos a encontrar, chicos, con estos problemas. De todas maneras, nos vamos a tener que encontrar con estos problemitas, ¿ya? Con estos diagnósticos. Y los tenemos que abordar lo mejor posible. ¿Ok? Bien. Vamos a nuestro módulo de comorbilidad. ¿Ok? Módulo de comorbilidad. Y vamos rápidamente, ¿verdad? A ver un poco y a conocer un poco los diversos trastornos, ¿ya? Los diversos trastornos. Pero para empezar a identificar, a conocer, porque tenemos que saber, chicos, tenemos que automáticamente llega el cliente, llega el usuario, el residente, y usted tiene que ya saber qué tipo de trastorno tiene el usuario. Si usted, déjeme decirle, si usted no sabe el tipo de trastorno de personalidad que tiene, no va a poder hacer usted un buen trabajo. O sea, se lo repito, si usted no sabe el tipo de trastorno de personalidad que tiene su paciente, usuario, su cliente, su residente, no sabe usted el tipo de diagnóstico, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tiene? No le va a dar un buen abordaje.
¿ok? Dentro de la comunidad terapéutica o dentro de la modalidad comunidad terapéutica tenemos que saber automáticamente a quién, o sea, a qué diagnósticos, o mejor dicho, a qué tipo de trastorno de personalidad le va a caer bien un grupo de aclaratoria o un grupo de confronto. Un grupo de confronto, un grupo de aclaratoria a toda la población, ¿verdad? No le va a caer bien. Estos tipos de grupos que ustedes lo van a aprender más adelante es exclusivamente para ciertos diagnósticos o trastornos de personalidad. Para empezar, la personalidad. Ya. ¿Qué es la personalidad? Simple y llanamente, chicos, es un aspecto, ¿no? Es un aspecto que todos tenemos, ¿no? El cual nos va a diferenciar de los demás y por ello es que somos únicos. ¿Ok? Ahora, por otro lado, la personalidad del ser humano viene a ser en sí, viene a ser en sí el patrón, ¿ya? Viene a ser así en sí el patrón de pensamientos, sentimientos, ¿ya? El patrón de las emociones y conductas, comportamientos, ¿no? Que hacen único a cada ser humano, a cada persona. ¿Ya? Y es por eso, chicos, que no existen, en realidad no existen personas o seres humanos en el mundo que tengan, ¿ya? Que tengan la misma personalidad o idéntica personalidad. Ahora, la personalidad, ¿cómo se compone? Acá está. Déjenme poner esto un ratito. Vamos a ver. Acá está. Vea usted acá la pantalla. La personalidad, ¿cómo se compone? La personalidad, ¿verdad? Se compone del temperamento y el carácter. Básicamente, temperamento y carácter. Pero vamos, hablemos del temperamento. Para empezar, mira, a ver, todos los seres humanos tienen una herencia genética, o sea, las características que se heredan de los padres como, a ver, el color de los ojos, la tonalidad de la piel e inclusive la predisposición también, ¿no? De ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué decimos? Que el temperamento es un componente básico de la personalidad porque va a determinar ciertas características cognitivas, de comportamiento y emociones. Pero por otro lado, escúchame esta parte, por otro lado, porque a veces confundimos lo que es el temperamento y el carácter, ¿verdad? Pensamos que es lo mismo, pero es diferente porque por otro lado, el carácter es otro componente de la personalidad y viene a ser las características que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, ¿no? O sea, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresa forma parte del carácter, ¿no? Por decir, a ver, las normas sociales, los comportamientos, la conducta, mejor dicho, el lenguaje, ¿ya? Son algunos de los componentes del carácter, ¿no? Que arman o van armando la personalidad. Eso hay que tener muy bien en cuenta. Ahora, mira, hay algunos estudios, escúchame bien esta parte que es muy interesante, ya hay algunos estudios y ciertas corrientes también que tienen diferentes puntos de vista sobre la importancia de uno u otro factor. ¿Ya? O sea, a ver, hay estudiosos que aseguran que el temperamento, dicen que el temperamento es más importante en la personalidad que el carácter, mientras que otros estudiosos dicen que el factor ambiental, o sea, el carácter, ¿no? Determina en sí la personalidad. Pero en líneas generales y en realidad no se puede, pues, asignar más importancia o al carácter, ¿no? O al carácter o al temperamento, ¿no? Porque en realidad la personalidad se va determinando en partes proporcionales, ¿ok? Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué vemos acá? Así es. Miren, muchas veces, ¿no? No sé si a ustedes han escuchado, ¿no? Muchas veces oímos decir, ¿no? Ay, este chico tiene el mal genio de su padre, ¿no?
O es tan amable como su madre, ¿no? O, uy, su abuelo también era travieso como él cuando era pequeño, etcétera, etcétera. Siempre escuchamos ese tipo de comentarios, ¿no? Y allí, grupo, nos damos cuenta que parece que nuestra forma de ser ya viene de familia. Los seres humanos heredamos el ADN de nuestros padres, ¿no? Siendo este ADN conformado, ¿no? Este ADN es conformado en su mitad, ¿no? Por el ADN de mamá, el ADN materno. La otra mitad, el ADN paterno. De esta manera, esta herencia genética va a influir en nuestro comportamiento, en nuestros valores, en nuestro carácter, ¿no? Y es más, a comparación de los animalitos, a comparación de los animales, pues somos capaces, nosotros, los seres humanos, por estos factores, no somos capaces de trazarnos metas, ¿no? Tener aspiraciones que pueden ser promovidos, ¿no? Por la familia, por el entorno familiar, por el entorno cultural, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Ahora, el ser humano se puede dar cuenta, o sea, nosotros nos podemos dar cuenta hasta qué punto es parecido, ¿no? A nuestros padres, o somos parecidos a nuestros padres, tanto psicológicamente y físicamente. Y es allí, si nos damos cuenta, escúchame esta parte, si nos damos cuenta de eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que también, ¿verdad? Nos damos cuenta y somos libres de tomar decisiones a nuestro libre albedrío. ¿Ya? Entonces es importante porque puede, esto de repente nos pueden hasta preguntar, ¿verdad? En una charla informativa con nuestros usuarios. Ahora, mira acá, lo que hay que puntualizar bien es que había, ¿no? Había en el pasado una creencia equivocada, ¿no? Antes del desarrollo de esto, lo del proyecto Genoma Humano, que muchos de nosotros lo conocemos, y era la de que cada conducta, ¿no? El aspecto de la personalidad e inteligencia vendría delimitado por uno o un grupo reducido de genes, ¿ya? Sin embargo, los investigadores descubrieron que no existía un único gen, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la esquizofrenia, los superdotados, ¿no? Lo que llamamos la superdotación, ¿no? O la extraversión, ¿no? Por lo tanto, la totalidad de la conducta humana depende, ¿no? Siempre va a depender de la interacción de varios genes, ¿ya? Que pueden llegar a ser miles de genes. Ahora, cada gen, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque cada gen va a ejercer un impacto, ¿no? Sobre la personalidad, pero de forma conjunta, ¿no? La moldean, ¿no? Y la asemejan a la de sus padres, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Ahora, vamos al tema. Un trastorno de personalidad. ¿Qué es? Simplemente es un tipo, ¿no? de trastorno mental, ¿no? En el cual existe un patrón de pensamiento, un patrón de emociones, un patrón de conductas, comportamientos, ¿ya? De impulsos, ¿verdad? Bien marcados, bien pero bien marcados, ¿ya? Y poco saludables. O sea, ¿qué queremos decir? Que todo lo que tenemos acá arriba, pensamientos, emociones, comportamientos, ¿no? Basado en los impulsos, ¿ya? Esto va a tener, ¿verdad? Cierta atrofia, ciertos problemas. Una persona con trastorno de personalidad indudablemente tiene serios problemas. ¿Para qué? Tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas para percibir, ¿ya? Va a tener serios problemas para percibir. Va a tener serios problemas
para relacionarse con los demás y con las situaciones, con los problemas, ¿no? Y esto causa problemas con dichas situaciones y problemas con las personas y consigo mismo, ¿no? Y aparte que ocasiona problemas con algunas de las 10 áreas de vida, muchas veces con las 10 áreas de vida, ¿no? Ahora, existen muchos casos que la persona no se da cuenta, chicos, ¿ok? Y eso nos damos cuenta, ¿no? Los que trabajamos en adicciones, ¿verdad? Las personas, los chicos que tienen problemas de adicción y tienen un trastorno de personalidad, ¿verdad? La gran mayoría de ellos, por no decir 90 de 100, no se dan cuenta, ¿no? Que tienen un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque su manera de pensar y comportarse es natural, ya es un hábito, es algo normal o común para ellos. Y es más, ¿no? Es más, muchas veces culpan ellos, ¿no? Culpan a los demás, ¿no? Por su accionar nocivo. Mientras tanto, los trastornos de personalidad eh, generalmente, ¿en qué edad comienzan? Ya comienzan básicamente en la adolescencia. Ya estos trastornos de personalidad comienzan en la adultez temprana. O sea, a partir, que quede claro, chicos, ¿ya? A partir de la adolescencia ya se le puede llamar trastorno de la personalidad. A partir de la adolescencia, ¿ya? Eh, Mira, hablando ya médicamente, como para tener un pequeño conocimiento. Hablando médicamente, clínicamente, los trastornos de la personalidad se consideran como trastornos mentales, ¿no? Del eje 2, ¿ya? Este del eje 2 del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿no? De la Asociación Estadounidense o Americana de Psiquiatría, ¿no? Y por otro lado, un ratito, Mario Mantillo. Y por otro lado, ¿no? En la sección de trastornos mentales y del comportamiento, ¿ya? Ese manual se llama el manual CIE, ¿ya? De la Organización Mundial de la Salud. Hola, Muy hola. bien, muy bien. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Que los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos, chicos. Acá empieza ya el estudio de este tema, de este módulo, ¿no? Se van a dividir en 3 grupos y se dividen, ¿no? ¿Por qué? Por las características y los síntomas. Ahora, muchas personas que presentan, escúchame esta parte que es importantísima, por favor, muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad, ojo, ojo, también pueden tener signos y síntomas, al menos, de otros trastornos de personalidad más. Lo que debe quedar clarito en esta noche es que no es necesario que se manifiesten todos los síntomas o todos los signos enumerados para que se pueda diagnosticar ya dicho trastorno. Ya, eso lo vamos a profundizar más adelante. Veamos, vamos acá, veamos. Veamos ahora ya las características de cada grupo. Por decir, ahí lo tienen en la pantalla, ¿no? Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A. Ya sabemos que los trastornos de personalidad, ¿no? Se dividen grupo A, grupo B y grupo C. ¿Ya? El grupo A, ¿por qué se caracterizan? Ahí está en la pantalla. ¿No? Porque tienen comportamientos excéntricos, extraños, ¿no? Con tendencias al aislamiento social, son extravagantes, desconfiados, etcétera, etcétera. La característica base, ¿ya? De los trastornos de personalidad del grupo B, ¿verdad? Se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, ¿no? Son personas excesivamente emotivas, ¿no? O imprevisibles, ¿no? Y hay bastante variabilidad emocional. Mientras que el grupo C, ¿verdad? Son ansiosos, temerosos, inhibidos. ¿Ya? Ahora, mira tú, mira. Los trastornos, que quede claro, que hay en el grupo A,
son todos estos, ¿ya? Presta atención, son todos estos. En el grupo B son todos estos trastornos que corresponden al grupo B. Hay criterios. Y el grupo C tienen estos trastornos. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Que en el grupo A, ¿qué trastornos hay? Hay el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, mientras que en el grupo B tenemos el trastorno antisocial, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico, trastorno narcisista. Mientras que en el grupo C están los trastornos de la personalidad por evitación, ya trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de la personalidad obsesiva, compulsiva. Bien, ahora veamos rápidamente y conozcamos, ya conozcamos las características de estos trastornos del grupo A, ya del grupo A. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Ya? Miren, voy a tratar de decírselos sin palabras técnicas para que lo puedan entender al máximo, ¿ya? Y para que quede en la grabación y nos pueda ayudar también en nuestros exámenes, ¿ya? Mira, el trastorno paranoide, ¿ya? Son personas que tienen desconfianza y constantemente sospechan generalidades hacia los demás y sin motivo alguno. ¿No? Tienen ciertas creencias injustificadas de que los demás intentan dañarle o engañarle, ¿no? Tienen tendencias a no creer en la lealtad. Ellos no creen en la lealtad o la fiabilidad, ¿no? De los demás. Dudan mucho en confiar en los demás, debido al temor, ¿no? Un temor irracional de que usarán una información en contra de ellos, ¿no? Ahora, ¿no? Perciben que los comentarios inocentes o situaciones no intimidantes lo perciben como si fueran insultos hacia ellos o ataques, ¿no? Agresiones hacia ellos, ¿no? Reaccionan y por ende reaccionan hostilmente y con mucha impulsividad, mucha furia, ¿no? A los insultos, ¿no? O desaires de los demás, ¿no? O de las personas que dio dicho desaire. Tienen esta tendencia de guardar rencor, muy rencoroso. Otra característica es de que sospechan injustificadamente y constantemente, recurrentemente, de que el cónyuge, la novia, la enamorada, la pareja sexual le es infiel, ¿no? Entonces, son características bien marcadas, ¿ok? En el manual, ya en el manual del DSM-5, yo les voy a pasar el manual, el día de hoy se los paso, ¿ya? Me hacen acuerdo, ya para pasarle el manual DSM-5, ustedes no van a trabajar con dicho manual. Con dicho manual básicamente trabaja psiquiatras, ¿no? Psiquiatría, médicos, neuropsicología, ¿no? Podemos trabajar con este manual, pero nos va a servir mucho de referencia para deducir y poder darnos cuenta de estas características, ¿ya? Pero yo le he dicho las características del trastorno paranoide de la personalidad conforme a mi experiencia de pacientes tratados. Por decir, vamos con este segundo, acá. Ya hemos visto trastorno paranoide. Vamos a ver el trastorno esquizoide, ¿ya? El trastorno esquizoide, a ver, por mi experiencia, ya son personas que le falta interés en las relaciones sociales. No tienen interés en relaciones sociales. Personales tampoco. Prefieren 200,000 veces, chicos, ¿verdad? Trabajar en soledad, estar en soledad, ¿no? Existe una gran amplitud limitada de sus emociones, incapacidad, ¿no? Para disfrutar la mayoría de las actividades. No saben disfrutar de sus actividades, ¿no? Hay una gran incapacidad para captar las señales sociales normales,
muchas veces aparentan ser distantes o indiferentes, ¿no? Tienen poquísimo interés, o mejor dicho, interés nulo, ¿no? En las relaciones íntimas, sexuales, ¿ok? Son características, estas características son bien marcadas en este trastorno esquizoide. Doctor, ¿puede repetirme esa parte? ¿Quién habla? Mario, de Ecuador. Hola, Mario. A ver, si es que me acuerdo, te voy a repetir nuevamente el trastorno esquizoide, ¿ya? A ver, el trastorno esquizoide se caracteriza, Mario, por una falta de interés en las relaciones sociales. A ver, existe una amplitud limitada en sus emociones. Hay incapacidad, ¿no? Para disfrutar de las actividades que de repente tú disfrutas. Ellos no disfrutan de las actividades normales de la vida, naturales. Mario, hay una gran, pero una gran incapacidad, ¿no? Para captar las señales sociales, ¿no? Muchas veces ellos aparentan ser distantes o indiferentes, pero es una apariencia, aparentan únicamente, ¿no? Y tienen muy poco interés, como te decía lo último, felizmente que me acordé, tienen muy poco interés por las relaciones sexuales, ¿no? Por no decir cero interés en relaciones sexuales. ¿Ok? Vamos con el otro trastorno. ¿Cuál es el otro? Vamos a ver. El trastorno esquizotípico. Vamos a ver el trastorno esquizotípico. El trastorno esquizotípico, por mi humilde experiencia que tengo tratando estos trastornos, son personas que tú te das cuenta de que, a ver, su vestimenta, sobre todo la vestimenta, el corte de cabello, por ahí los pensamientos, sus creencias, sus discursos, sus conductas, pucha, que son peculiares, ¿ya? Ellos perciben, ¿no? Ellos perciben experiencias extrañas, paranormales muchas veces, ¿no? Como de repente escuchar a alguien que dice su nombre, ¿no? O escuchar a alguien que le dice, tú eres Dios, tú eres el Mesías, ¿no? O escuchar a alguien y que le está diciendo, ¿verdad? Esa carta significa que este cliente se va a morir mañana, cosas así. Ahora, por el lado emocional, estas personas con el trastorno esquizotípico, ya que quede claro, carecen de expresión emocional. Eso es clarito, carecen de expresión emocional. Y sus respuestas emocionales son inadecuadas, ¿no? Ahora, con relación a lo social, tienen pero gran ansiedad social y casi no tienen relaciones cercanas o se incomodan muchas veces con las relaciones sociales, con las amistades. O sea, bueno, bien parecido al anterior, ¿no? Bien parecido al esquizoide, ¿no? Ahora, responden indiferentemente y tienen pero mucha suspicacia a los demás. Esa es otra característica bien marcada, chicos, ¿no? En el esquizotípico, bien marcado, ¿no? Una de sus características también, por experiencia, se los digo, es el pensamiento mágico. O sea, a ver, el pensamiento mágico es que creen que pueden ejercer influencia en otras personas y acontecimientos con su pensamiento. ¿Ya? Por eso que muchos de ellos leen cartas, son supersticiosos, etcétera, etcétera. Otra característica del esquizotípico es que creen que determinados acontecimientos casuales, ¿no? Llovió, por decirlo, ¿no? Tienen mensajes, ya tienen mensajes ocultos, exclusivos para ellos o para los demás. ¿Ok? Más o menos eso. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿verdad? Nuestro grupo A, ya que está conformado por el trastorno paranoide, está conformado por el trastorno esquizoide, está conformado por el trastorno esquizotípico. Pero el día de hoy también les voy a enviar a ustedes un libro, ya un libro sobre los trastornos de personalidad. Por favor, léanlo. Léanlo porque más adelante en la certificación ustedes se van a dar cuenta qué importante es detectar, saber
o preguntar al psicólogo o al psiquiatra qué tipo de trastorno tiene el usuario, porque sabiendo, usted se va a dar cuenta cómo lo va a abordar y qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer con dicho usuario. Bien, chicos, vámonos con el segundo enlace para ir con los trastornos del grupo B. Ya todas las características del trastorno del grupo B, que es el antisocial, que es el TLP, ¿no? Que es el trastorno histriónico de la personalidad, ¿verdad? Y es el narcisista. Vamos a hablar sobre ello porque nosotros que trabajamos con adictos o vamos a trabajar con adictos dependientes, se puede decir que la gran mayoría están en este grupo B. Bien, segundo enlace, chicos. Segundo enlace, por favor.